Ok, excelente, muy bien. Gracias, equipo 4 también. Perfecto. Pues, una vez ya expuesto los puntos de los dos pensadores renacentistas, tanto Maquiavelo como Hobbes, pues vamos a profundizar un poquito más. Y para ello tenemos pues, unas diapositivas aquí que inclusive ya tienen ahí en contenido semanal. Ahí pueden verificarlas. Estos dos personajes trascendentales para el pensamiento filosófico, político, jurídico, e inclusive hasta pueden llamarlo varios especialistas como la prepsicología, ¿no? Todo lo que era, sin todavía tener una estructura científica, la psicología como tal, pero ya con Maquiavelo y con Hobbes, pues hacen análisis de las conductas de los seres humanos de una manera pues realmente interesante, porque desnudan desde su punto de vista la naturaleza del ser humano. Y podemos mencionar, de acuerdo a todo esto, como he dicho y como ustedes ahorita mencionaron, principalmente comenzando con Maquiavelo, ¿no? ¿Quién fue Maquiavelo? Bueno, Maquiavelo, yo ya había comentado hace algunas clases atrás, un personaje renacentista, que su obra cumbre fue la del Príncipe, debido a que un personaje de aquel entonces en Italia, en la Italia surgiente de la monarquía, eh, llamado Roberto de Medici, quería o buscaba a un asesor jurídico, un asesor político que le diera pues algunos tips para cuando llegase el momento de que fuera a ser monarca, a ser rey, qué podía o cómo podía implementar pues un gobierno adecuado. Para su sorpresa, el príncipe de Maquiavelo, cuando le dejó esta tarea de que le realizara pues un manual de gobierno para el futuro rey, pues se lo realizó de forma rápida, ¿no? No fue una obra en la cual duró años y años haciendo. La del Príncipe la hizo en meses prácticamente. Y esta obra vino a revolucionar realmente el pensamiento político, no nada más de la época renacentista, sino también de los futuros siglos, ¿no? Hasta la fecha. Porque hablar de Maquiavelo es hablar de los líderes. Hablar de Maquiavelo es meternos de lleno a lo que es la estructura de un líder en todos los aspectos, tanto políticos como empresariales, como de todo tipo, ¿no? En el ámbito personal inclusive. Porque Maquiavelo desnuda la personalidad desde su punto de vista del ser humano. Dice aquí una cuestión aquí literal muy interesante. Maquiavelo considera al ser humano como una dualidad que se debate entre su condición humana y su condición animal. Es decir, somos para Maquiavelo mitad humanos, mitad con instintos todavía no desarrollados. Nuestra condición está en el punto medio y es capaz el ser humano en estas condiciones es capaz de hazañas, logros, luchas, pero para alcanzarlas toma el camino siempre del egoísmo y del instinto, que los seres humanos somos muy instintivos, muy egoístas. He aquí la palabra clave de la obra maquiavélica, ¿no? El instinto, la naturaleza humana es predominantemente instintiva, que somos por naturaleza instintivos. Y esos instintos, pues obviamente nos hacen frágiles, nos hacen inestables, nos hacen desarrollar instintos de supervivencia, pero también como instinto animal nos hacen buscar siempre quién nos controle, quién tome la batuta, lo que llamarían algunos el instinto
de rebaño, el instinto gregario, que es los seres humanos no nos desprendemos del todo, como diría más adelante Sigmund Freud, de la cuestión paternal, sino que seguimos buscando la figura paterna en muchos aspectos, sobre todo en ámbitos de gobierno, ¿no? Vemos muchas veces a las figuras de poder como una representación simbólica inconscientemente de la figura paterna. El Estado que me va a proteger, el Estado que me va a dar comida, el Estado que me va a dar trabajo, el Estado que me va a dar todo lo sustento necesario, pero también el Estado que es represor y que castiga cuando me porto mal. Entonces, es muy interesante cómo abordan estos pensadores todos estos puntos, que va a ser pues, nuestra base sólida de lo que es el ámbito jurídico, la creación de la ley, la creación después del positivismo y las cuestiones del surgimiento del Estado moderno como lo conocemos, porque todos estos pensadores pues dieron pie a que fuera cayendo las monarquías y el poder del clero, debido a que obviamente pues los pensamientos a partir de Maquiavelo junto con los que vinieron después, todos iban en contra de los sistemas de poder establecidos como es la monarquía y el sistema clerical, es decir, todo lo que era poderío en la ya comentada Edad Media, el medioevo. Profe. Por eso eran perseguidos, obviamente. Adelante, te escucho. Ya me voy a retirar, ya ve que le había comentado. Sí, adelante, sin problema. Y por ello, esta obra de Maquiavelo es trascendental porque en esta obra del Príncipe le plasma estrategias que van fuera de toda cuestión moral. Es decir, para Maquiavelo, cuando hace esta obra es muy pragmático, por eso le llamamos el pragmatismo político de Maquiavelo, que la frase maquiavélica pues sigue siendo de cultura popular, ¿no? Tienes unas ideas muy maquiavélicas, significa que son muy astutas, muy estratégicas, muy maldosonas, que busca de una forma afianzarse con un cierto poder o ganar alguna cuestión de metas u objetivos. El fin justifica los medios. No importa el camino que tome, si es apegado a la moral o no a la moral, lo que justifica es el fin último. Entonces, a Maquiavelo se le ha satanizado de muchas formas, se le ha interpretado de diversas formas. Por aquí comentaba algo muy interesante a una de sus compañeras sobre la cuestión de que Maquiavelo hablaba de que el líder, el príncipe, tomándolo en cuenta como un líder, como un gobernante, como un político, y ahora en las épocas actuales inclusive pues los empresarios se remontan a las obras de Maquiavelo para traerlas a la realidad. Debe ser un zorro, ¿no? Decía su compañero, y es una realidad que el líder debe de basarse en la astucia, ser un zorro astuto para poder competir, para poder gobernar, para poder luchar inclusive contra los enemigos potenciales externos e internos que siempre va a haber rodeado en un poder político y en un poder institucional, organizacional de cualquier índole, pues siempre va a haber competencia externa y competencia interna. El príncipe, dice Maquiavelo, debe de estar rodeado de gente de confianza, porque si está rodeado de gente en la cual no confía, tarde o temprano les pueden dar en lo que se llamaba los golpes de Estado o el quitarlo del poder en cualquier institución. Entonces, habla de situaciones muy mencionadas en todas las obras, inclusive estratégicas, tanto políticas como empresariales, pero desde una óptica obviamente muy apegado a la astucia política, es decir, que no importa el camino que tome o las acciones que vaya a emprender, si a final de cuentas el objetivo es controlar y dominar y realizar los objetivos principales de una denominada institución política o institución gubernamental. Por ello mismo, inclusive nos habla de que el líder o el príncipe
pues es preferible que sea temido a que sea amado. Digo, si lo pone en la balanza, diría Maquiavelo, desde una interpretación pragmática psicológica, el pueblo, ¿a quién respeta más? ¿A una persona que es bondadosa o a una persona a la cual se le tiene cierta temeridad? Y es una realidad de la cuestión humana, ¿no? Generalmente el ser humano se enfoca más hacia un líder, pues que es poderoso, que es astuto, que es fuerte, que es valeroso, a uno que es bondadoso, que es así como que muy, muy sumisón. Entonces, lo podrán querer, lo podrán amar un cierto tiempo, pero para tiempos violentos o tiempos de lucha, pues no le van a hacer caso porque obviamente preferirían a un gobernante que demuestre cierta seguridad para lo que son los tiempos violentos. Por eso, otro punto que mencionaba su compañera era la cuestión de en tiempos de guerra, pues no es necesario utilizar militares, sino que usar estrategias para tener controlada internamente a la población en base a la frase famosa del pueblo pan y circo, ¿no? Manejar estrategias para tenerlos controlados con reality shows ahorita en la actualidad, con novelas, con fútbol. Es decir, las obras de Maquiavelo todavía hasta la fecha, en cuestión política, en cuestión jurídica, en cuestión gubernamental, en cuestión empresarial, están más vigentes que nunca. Esa es la importancia de comprender esa influencia maquiavélica, ¿no? Que hasta la fecha sigue aplicándose en nuestros gobernantes actuales, y si podemos desmenuzar a los actuales líderes como el mismo Andrés Manuel López Obrador, como los mismos líderes internacionales, como en su caso Trump, y otros tantos más en cuestión política, pero también en cuestión organizacional, sin duda alguna, aquellos que conocen la obra de Maquiavelo podrán decir, este cuate está utilizando las estrategias completamente maquiavélicas. Es una realidad, ¿no? Que tendremos que tomar en cuenta como parte del estudio a profundidad que es importante tanto para el derecho como para la criminología, ¿no? ¿Cómo interpretan estas personas, estos seres ya históricos, lo que es los cambios precisamente de sistemas monárquicos y que abrieron la puerta a los sistemas ya parlamentarios y sobre todo a un sistema ya contractual jurídico por medio de reglamentos y de leyes? En el caso de Maquiavelo, pues se vivía una época totalmente monárquica y le habla y se dirige a un príncipe. El mismo Thomas Hobbes es el que rompe inclusive es el que los especialistas y los teóricos hablan ya de una ruptura de lo que es la monarquía para dar paso a lo que es el positivismo jurídico. Es decir, Hobbes ya se encuentra en el punto medio entre romper con el naturalismo tradicional y crear pues un sistema de gobierno que controle a las conductas humanas, porque para este personaje, a lo mismo que Maquiavelo, el ser humano es realmente violento por naturaleza. Por eso la frase de Hobbes es el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Es una frase muy, muy famosa de Thomas Hobbes. Repito, el hombre es un lobo para el hombre, y en su estado de naturaleza, sin lugar a dudas, busca la competitividad y busca realmente satisfacer sus necesidades, pase por quien pase. Por lo tanto, para Hobbes es necesario crear un sistema llamado el Leviatán, a través de su obra El Leviatán, que significa el Estado, significa un poder por encima de los hombres que los esté controlando, que los esté enfocando hacia regular sus conductas animalescas, instintivas, de violencia, por medio de la coacción, por medio de la ley y por medio de que esa ley lleve coacción, coercitividad. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, la ley aquí está. Si no la respetas, entonces hay un castigo, y que ese ser humano en cuestión tenga un cierto temor por ese castigo. Si no pasa esto, diría Hobbes, si no se organiza el sistema, los gobiernos, de una forma estratégica
a lo que hoy conocemos como un sistema estatal, que lo plasma a través de su obra del Leviatán, pues el ser humano y la humanidad está destinada a la destrucción, a la autodestrucción, porque el ser humano se maneja por sus pasiones, por sus emociones, por sus instintos animalescos. Entonces hace falta un poder coercitivo. Y ello es precisamente lo que plasma Thomas Hobbes, que es el pionero de lo que es el positivismo jurídico, ¿no? Ya habla de crear un sistema gubernamental, habla de crear leyes, habla de crear coerción, entendiéndose coerción como la violencia misma que debe de ejercer un Estado cuando el ciudadano no entra al pacto social. Significándose pacto social, pues ese pacto que tenemos los ciudadanos con un gobierno que nos rige y que nos está controlando mediante lo que es cuestiones jurídicas. Entonces es muy interesante estos puntos, tanto de Maquiavelo como del mismo Hobbes, para dar por comienzo lo que es esta cuestión de los pensadores pioneros, vuelvo a repetir, del pensamiento político-jurídico. Maquiavelo, sin ser un filósofo como tal bien definido y sin una ideología definida, pues pasa la historia por esta obra cumbre del Príncipe, ¿no? Un pragmatismo realista político. Hobbes pasa la historia por ser el que rompe con lo que es esta dicotomía entre lo que es la monarquía y los inicios de un sistema de Estado en Inglaterra a través de la obra de Leviatán. Entonces, pero para los dos, como podemos darnos cuenta, ambos están de acuerdo en que el ser humano es un ser violento, instintivo por naturaleza, y hace falta pues, el controlarlo. Maquiavelo, mediante sus postulados, a través del Príncipe, Hobbes a través de un sistema estructurado de poder, que es el Leviatán, o mejor conocido como el Estado. Entonces, ahí tenemos dos obras y dos autores súper interesantes. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión que hacer sobre estas obras de Maquiavelo y de Hobbes para terminar?